Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 13 ya del taller práctico de programación con Python. Ya hemos avanzado bastante, llevamos 13 clases. Bien, y en esta ocasión continuamos con el bloque dedicado a la creación de archivos, creación y lectura de archivos de distintos formatos. Ya vimos cómo crear un archivo de tipo PDF. Vimos también cómo crear un archivo de tipo Excel, también cómo leerlo, que eso es una tarea muy común. También vimos otra tarea muy común que es leer y crear dinámicamente un archivo de tipo XML. Bien, y no podía quedar fuera de este bloque, ¿verdad? El archivo de tipo JSON. También siempre enseñándote, ¿verdad? La creación y la lectura de este tipo de archivos. Como siempre, una pequeña introducción. Recuerda que siempre comento lo mismo. A las personas que por ahí están recién iniciándose en esto, la palabra JSON les puede sonar intimidante, les puede sonar desconocida. Cuando hablamos de un archivo JSON, es una notación de JavaScript que te permite construir un formato de agrupamiento de datos para que tú eventualmente los puedas compartir. Hoy en día el JSON es el formato más utilizado en el mercado para compartir datos desde una plataforma a otra. Por ejemplo, por tratar de ponerte un ejemplo puntual, perdón, hoy en día cuando haces aplicaciones con Angular, con React, con Vue, con Ionic, por ejemplo, con Flutter también, con Flutter, en general tienes una aplicación Single Page Application con JavaScript y tienes un backend, el cual está compuesto por APIs de tipo RESTful, bien. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué me interesa eso a mí? Empieza a programar luego, César. Tranquilo. Lo que pasa es lo siguiente, que el JSON hoy en día se utiliza en esto que yo te acabo de decir. Por lo tanto, hoy en día es fundamental que tú sepas crear un JSON desde el lenguaje con el que vas a trabajar. Y por supuesto, si elegiste Python, es porque estás viendo este video. Entonces, la idea es que tú puedas aprender a crear y leer un JSON, pero más que eso, también entender para qué te puede servir. Un poco, por eso les hago este tipo de introducciones aburridas. ¿Vale? Entonces cerremos rápidamente la presentación. Recuerda que mi sitio web es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases que tenemos publicadas, cada una de las cuales están almacenadas acá en la sección de videotutoriales. Bien. Videos que están organizados por categorías. Fíjate, acá tienen las distintas categorías. Y última cosa para seguir aburriéndote, ya nos ponemos con manos en el código, es comentarte que acá en el detalle de cada video tenemos el botón para que tú te puedas suscribir a mi canal de YouTube y me puedas seguir en mi red social Twitter. ¿Vale? Ok, entonces nada, vamos a colocar rápidamente las manos en el código entonces. Tal como lo hemos venido haciendo, creo una carpeta nueva acá para este proyecto y vamos a crear un archivo que se va a llamar crear.py. Entonces desde este archivo nosotros vamos a realizar toda la configuración que necesitamos hacer. Cuando hablamos de un JSON, antes de cualquier cosa, por ahí lo decía para las personas que no lo conocen, un JSON es esto. Fíjate, acá tengo un resultado, por ejemplo, de unos posts. Post generalmente se usa esta palabra para cargar publicaciones de algún blog, por ejemplo, de alguna aplicación de noticias, imagínate, por ejemplo. Entonces, acá fíjate que yo tengo distintos campos. Por ejemplo, tengo un ID, un título, un slug. El slug generalmente es lo que va en la URL. Bien, un detalle, en este caso ahí va el texto largo, fíjate, bastante largo, y puede tener el largo que quiera, y le coloqué la fecha, que son en general los datos más comunes. Ah, César, pero es que yo quiero pasarlo en imagen, usted pase lo que usted quiera, no hay problema. Acá la idea es que te enfoques en un principio que voy a decirlo de manera graciosa, pero en realidad es cierto. ¿Ah? Por ahí el gran entrenador a quien yo admiro demasiado en la vida, que es don Marcelo Bielsa, yo creo que él es un superior a todos nosotros. Y no tiene que ver con fútbol el tema. Hay gente que es más inteligente que los demás y listo, no hay nada que hacer ahí. Entonces, él una vez le preguntaron, fíjate el ejemplo que te voy a poner, le preguntaron por X jugadores que eran figuras dentro de su equipo, el equipo que él estaba entrenando en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Que él dijo, aquí hay un tema muy simple. Si es que a mí esos jugadores no están disponibles para que yo pueda jugar, a mí no me interesa porque lo que me importa es el equipo por sobre los nombres propios. ¿Por qué te coloco ese ejemplo que quizás te puede aburrir o te puede decir que no tiene que ver con programación? Acá se aplica lo mismo. Acá yo te recomiendo que te abstraigas de los datos y te concentres solo en la funcionalidad. ¿A qué me refiero? Da lo mismo los campos que yo le pase acá.
No es relevante eso. Lo importante es que tú te centres en que acá tienes una estructura de datos. Fíjate que están compuestas de esta manera, con una llave, acá, con un con una ah, con un corchete, acá se me había olvidado cómo se llamaba eso. Y tengo cada uno de los datos va separado, fíjate, comillas, dos puntos y el valor. Acá clave valor, fíjate, clave valor y acá clave valor. ¿Te fijas? Entonces eso es lo que tienes que concentrarte. Ya después qué datos le vas a colocar. Si quieres colocarlo en imagen, acá lo que tú quieras, eso no es algo que sea relevante. Bien, entonces la idea de esto es que yo no te enseñe a crear un JSON como tal, ¿cierto? Sino que yo te enseñe a generar un JSON de forma dinámica desde el lenguaje de programación Python, que es lo que nos convoca ahora. Bien, entonces dicho eso, ya y con el mensaje aburrido que te acaba de pasar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, para poder crear el JSON necesitamos importar un módulo que tiene Python que se llama JSON, tal cual. Y que de verdad es una palabra muy hoy en día que es una tecnología que hoy en día está implementada prácticamente en la mayoría de los lenguajes de programación. ¿Vale? Entonces no debemos quitarle, no debemos perderle la vista, porque la verdad es que hoy en día la mayoría de las empresas es donde están necesitando desarrolladores de tipo full stack, por ejemplo, todo hoy en día se maneja con JSON. ¿Vale? Entonces, bueno, primero hagamos lo que hemos venido haciendo hace todas las clases, ¿cierto? Que es crear una variable de rutas. Ya esto lo hemos explicado varias veces, ¿cierto? Tranqui, ya después yo te voy a enseñar a trabajar con directorios con el módulo OS, ¿cierto? Y ahí vamos a crear la ruta de forma dinámica. Por ahora la creamos así, esto ya lo habíamos explicado en la clase anterior. Bien, entonces la idea es que en esta ruta nosotros la creamos para que acá se nos genere el archivo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir una variable llamada data y le vamos a decir que va a ser igual a llave. Es lo primero. Bien. Luego vamos a ir pasándole parámetros a esta variable llaves. Por ejemplo, le podríamos pasar el siguiente parámetro. Fíjate, acá vamos a decir data, corchetes, post, que en este caso acá es donde vamos a definir el título de la petición JSON. ¿Vale? Entonces, esto es muy parecido al XML que hicimos en la clase pasada, todos los nodos van a quedar almacenados, van a quedar insertos, ¿verdad? Embebidos dentro de este tag padre, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Entonces, esto va a ser igual a qué cosa? A una lista vacía. ¿Vale? Entonces, ahora nosotros le vamos a pasar los valores que necesitamos que tenga esto para poder trabajarlo, porque si no, nos va a fallar. Primero, vamos a hacer un JSON con un solo valor. Entonces, por ejemplo, para los valores vamos a decir data, post, fíjate, corchete, comilla, post, ¿bien? Y acá le vamos a decir lo siguiente, vamos a utilizar una función que se llama .append, que esto nosotros ya lo habíamos visto, ¿verdad? Porque con esto nosotros le agregábamos valores a las listas, ¿cierto? Esto no es nada que no hayamos visto. Entonces, acá adentro, nosotros con llaves vamos a ir agregando los distintos valores de los nodos del JSON. Entonces, acá vamos a decir, por ejemplo, entre comillas, ID, dos puntos, ¿bien? Y por ahora le vamos a colocar el número 1. Podría ser con comillas o sin comillas, da lo mismo. Bien, entendiendo que después lo vamos a hacer de forma dinámica. Más de alguien debe estar diciendo, ah, claro, porque la clase pasada lo hiciste así. Creaste primero un XML con un solo nodo y después lo colocaste dentro de un ciclo for y de esa manera pudiste enseñarnos que podíamos crearlo con todos los datos que nosotros quisiéramos. Exactamente, tal cual vamos a hacer exactamente lo mismo. Coloquemos entonces los demás valores, en este caso título, bien, que era otro valor que tenía que tener esto. Por ejemplo, coloquémosla acá con una F, ya después vamos a ver para qué lo vamos a usar. Título del post con ñandú, por ejemplo. Da lo mismo. ñandú es para que, ya sabes, ¿cierto? Para ver la ñ y la tilde, ¿vale? Vamos a colocar el otro parámetro que es el slug, bien, dos puntos, y la idea del slug, ¿cierto? Es que sea más o menos así, título, del, post, con, nandu. Bien. Coma. Ojo, para los que no saben lo que es un slug, si quieres me puedo detener acá un poco, fíjate. Un slug es esto, es un parámetro con este formato, fíjate que el título, por ejemplo, de la clase se llama acá video tutorial 10, taller práctico programación con Python, creación de PDF desde HTML, creación lleva tilde, práctico también, programación también. Entonces, acá lo que se hace es crear un parámetro, pero ahí en ese parámetro tú le quitas todos los caracteres especiales y los espacios los reemplazas por guión al medio.
Entonces acá básicamente lo que yo estoy haciendo es emulando la base de datos de un post. Entonces estoy cargando acá el campo SEO slug o slug, como lo quieras llamar. Bien, vamos a cargar ahora el detalle. El detalle, perdón, va a ir en comillas. El detalle tiene que ser un texto que la idea es que soporte valores largos, ¿cierto? Entonces por ahora vamos a hacer esto. Mira, vamos a colocar falso acá. No false, falso. Es que voy a definir una variable acá. Entonces, acá arriba, por ejemplo, o en cualquier parte, la idea es que lo hagas antes de lo que estás haciendo, ¿sí? Vamos a crear una variable que se va a llamar falso. Vamos a colocar triple comilla. Y triple comilla, esta ya lo vimos nosotros, para que le podamos cargar un texto largo acá. Le voy a cargar un texto falso que lo podemos sacar de cualquier lado. Por ejemplo, acá, texto falso. Y, por ejemplo, podemos ir acá a web. Yo tenía una página acá donde sacaba texto falso. Texto falso. Lorem Ipsum, ¿dónde estás? Aquí está. Con esta página tú puedes, bueno, hay varias páginas para generar texto falso. Yo generalmente ocupo esta. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este texto de acá, lo voy a copiar, da lo mismo, ¿cierto? Lo que diga el texto, porque recuerda que te tienes que abstraer de los datos y concentrarte en la funcionalidad. Entonces ahí voy a copiar ese texto. No es relevante lo que diga el texto. Lo que sí, un par de datos que te van a servir para que tú puedas tomar decisiones a la hora de construir tus JSON. Acá dentro de este texto pueden perfectamente ir etiquetas HTML, no hay ningún problema. Fíjate, no pasa nada si le colocas etiquetas HTML. De hecho, es una práctica que es muy común cuando traes datos de tipo JSON, sobre todo en datos de este formato, que son para posts, para noticias, para publicaciones y ese tipo de cosas. Bien, y vamos a cargarle el otro dato que sería la fecha, ¿cierto? Y acá, bueno, la fecha no la voy a colocar con un datetime para no alargar tanto la clase. Voy a colocar acá simplemente 2020. Hoy estamos a el mes de 08 y estamos al día 10. Bueno, se nota que este video yo lo voy a publicar después. Siempre trato de grabar las clases, las dejo grabadas y las voy publicando cuando tengo tiempo. Entonces por eso ahí está ese desfase de fechas. Bien, ok, ya tenemos acá construida la estructura de nuestro JSON. Todavía no pasa nada, todavía no hacemos nada. Recuerda, cuando vayas haciendo este tipo de cosas, siempre anda probando a ver si te da algún error de sintaxis. Por ahora no pasa nada, ¿verdad? Pero si vamos a la carpeta tampoco pasa nada, no se está creando nada. Entonces acá por ahora solamente estamos creando la estructura. Bien, pero por ahora está funcionando. Entonces, ahora, para que nosotros podamos, en este caso, decirle al sistema que cree el JSON, vamos a utilizar una función que tiene, un helper que tiene Python que se llama with. Bien, este with es para que se ejecuten funciones, ¿vale? Entonces vamos a decir acá open, que esto ya lo hemos venido usando, le decimos lo mismo de siempre, ruta más comillas y el archivo lo vamos a llamar igual que siempre, ejemplo, pero ahora va a ser .json, bien, coma, y le vamos a dar un permiso de tipo W. Ya después, como te decía yo en una clase anterior, vamos a hablar de lo que son los permisos. Bien, vamos a colocar un as para darle un alias a esto y le vamos a decir que quede guardado en una variable que se va a llamar file. Se puede llamar manzana la variable acá, no es relevante, ¿vale? Y acá, saltándote 4 espacios, recuerda, 1, 2, 3, 4, vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir JSON, que es, eso viene de acá arriba, ¿cierto? El módulo JSON que tenemos declarado ahí arriba, JSON.dump, ahí está, para que él cargue toda la data que tenemos en la variable data. ¿A qué la tiene que cargar? Al file, a la variable file que acabamos de declarar. Y aquí le vamos a decir indent igual 4. Esto es para darle las configuraciones principales a la creación de tu archivo JSON. Entonces, ahora si nosotros probamos esto, vamos a ver si nos da algún error. Ejecutamos, no pasa nada, fíjate, no se cae, pero vamos a ver acá si es que nos creó el archivo. Perfecto, ahí está nuestro archivo ejemplo.json recién creado, recién salido del horno. Lo podríamos abrir acá y fíjate la estructura que tenemos, tal cual como nosotros la queríamos crear. Fíjate, ahí tenemos la llave de apertura, la llave de cierre. Esta llave, por si a alguien le molesta, lo digo porque por ahí puede que haya alguien que me diga, no César, yo quiero el JSON así nomás. Tranqui, tú como lo quieras crear. Esta primera llave viene de acá, de la inicialización de la lista. Ojo, si tú no quieres que pase eso, simplemente en realidad viene de acá, de esto que está aquí. Entonces, si no quieres que pase eso, simplemente no ejecutas esta línea y no pasa nada, ¿vale?
Ok, ya tenemos listo nuestro JSON. Hagamos lo clásico que hemos venido haciendo en otras clases, que es hacer que se cree con varias filas. Pero eso ahí tú podrías parar el video y tratar de hacerlo tú mismo o tú misma. La idea es que lo hagas. Bien, ya si es que lo intentaste, ¿cierto? Y te funcionó, perfecto. Si es que no, veamos cómo se hace. Si acá nadie nació aprendido. Entonces, esto ya lo habíamos hecho antes, ¿cierto? Hacíamos un ciclo for y in range, por ejemplo, de 1 a 11, 2 puntos, y todo esto que está acá, perdón, aquí me equivoqué, todo esto que está acá, lo tabulamos para que quede dentro del ciclo. Si lo probamos ahora, no pasa nada, no se cae. Y si revisamos el JSON, ahora fíjate que ahora tiene más registros. Bien, otra cosa interesante, fíjate que yo al título le coloqué una F de format porque voy a hacer esto. Mira, acá al lado de ñandú voy a abrir y cerrar llaves y voy a colocar la I para que quede una pequeña diferencia entre cada uno de los registros. Esto nos va a servir para cuando lo tengamos que leer. Entonces acá también vamos a decir guión I, ¿vale? Solo para que visualmente se nos refleje la diferenciación entre cada uno de los nodos de nuestro JSON. Entonces ahora sí, lo ejecutamos. Perfecto, no pasa nada. Y ahora fíjate que cada título dice el número ahí del contador. Título 1, 2, 3, 4 y bueno, si abajo en este caso le colocamos, debieran haber 10 registros. ¿Te fijas? Perfecto, primera etapa entonces ya está resuelta. Vamos a hacer la segunda etapa de la clase, que es que podamos nosotros leer este archivo JSON, es decir, cómo lo podemos recorrer. Entonces, para eso vamos a crear nuestro archivo, como es clásico, lo llamamos leer.py. Bien, vamos a importar acá el mismo módulo JSON. Perfecto. Vamos a crear la variable ruta, ¿cierto? Que vaya bastante polémica ahí los mails que me han escrito, pero tranqui. Ahí está, perfecto, ¿cierto? La variable ruta para que podamos leer el archivo. Y ahora vamos a ejecutar lo mismo que hicimos acá. Fíjate, vamos a ejecutar with open con la ruta y todo y lo vamos a cargar en un file para poder leerlo y luego lo vamos a recorrer. De hecho, esto mismo lo podrías copiar. Acá, fíjate, tal cual. Open, ahí está la ruta. Y ahora vamos a hacer algo diferente acá. Vamos a crear acá al vuelo una variable que se va a llamar datos. Y acá vamos a guardar el contenido del JSON. Para eso vamos a utilizar el módulo JSON.load. Con esto nosotros le decimos, oye, necesitamos que nos cargues nuestro JSON. Entonces, ¿dónde está almacenado el JSON? En la variable file que se crea acá al vuelo con el uso de wait. Bien, si lo probamos esto, de hecho si imprimimos acá abajo, fíjate, si imprimimos acá directamente, acá creo que me equivoqué, print datos, por ejemplo, ya debería, si es que no tenemos ningún error, deberíamos poder, tranqui, déjame ver por qué se cayó, as file, perfecto, déjame ver, vamos a imprimir el tipo, a ver qué pasa, quiero ver el tipo que me está retornando. Veamos. Ah, lo que pasa es que aquí me equivoqué yo. Fíjate, soy un tonto. Una cosa importante. Acá yo copié el with open, fíjate, pero aquí esto no va. Este permiso que está acá no va, porque acá tú no estás creando el archivo, acá tú simplemente lo estás abriendo. Por eso me está fallando. Entonces ahora, si escribimos acá abajo clear para que se limpie un poco la consola, ejecutamos y ahora sí debería cargar esto. Veamos qué nos pasa. Ahí paré la clase, soy un tonto. Había presionado ahí borrar todo el JSON. Entonces, claro, por eso me estaba dando error. Me había borrado el contenido del JSON acá. Entonces, ahora sí, bueno, borramos esto. Clear y ahora sí. Ejecutamos y fíjate que ahí tenemos todos los datos que están contenidos dentro de nuestro JSON. Reitero, ¿cuál fue el error que me pasó? Bueno, primero, como copié y pegué, se me había olvidado quitar la WI, pero más que eso, el error que tenía era que había borrado todo lo que estaba en el JSON. Entonces, claro, acá cuando esto iba a leer, me arrojaba una excepción. Yo tengo pendiente enseñarte eso, ya lo he comentado un par de veces, lo voy a volver a hacer. Esos errores no los voy a procesar todavía porque quiero enseñarte a trabajar con clases y objetos primero para que podamos trabajar las excepciones de esa manera, porque finalmente Python lo que hace es retornarte todas las excepciones en un formato de objeto. Entonces no tendría sentido si te mareo con eso sin antes enseñarte todo lo que tiene que ver con programación de clases y todo eso.
¿Vale? Ok, pero veamos ahora cómo poder accesar a cada uno de los datos en particular, porque así está bien, pero no te sirve mucho. La idea es que tú puedas manejar y formatear esta información como tú quieras, si no, no te sirve. Entonces, vamos a borrar esto acá para poder recorrer esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir acá for, ¿cierto? Entendiendo que acá la lista la tenemos, el diccionario lo tenemos acá en datos, vamos a decir acá dato, in, datos, dos puntos, perfecto. Acá a datos le vamos a decir corchetes, comillas, post. ¿Por qué post con corchetes? Porque nosotros vamos a leer esto que está acá. Este es el encabezado principal, entonces por eso nosotros estamos haciendo referencia a ese valor con los corchetes y las comillas. Entonces acá simplemente vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir print, por ahora lo vamos a hacer así. Voy a colocar otro print acá, solo ahora vas a ver por qué, para colocar unas líneas para que se separe lo que vamos a ir mostrando, ya me vas a entender por qué. En el print de arriba vamos a colocar la clásica F, ¿cierto? Ahí las comillas y vamos a empezar a obtener los valores. Título va a ser igual a ¿qué cosa? Llaves, dato, que es donde tenemos, donde se están cargando todos los datos del ciclo, eso ya lo sabemos hacer, dato, punto, y acá, perdón, dato, corchete, y acá con comillas, vamos a accesar al valor de cada propiedad que viene envuelta dentro de nuestro JSON. En este caso, acá fíjate, nosotros vamos a acceder a esta propiedad, al título, por ejemplo. Bien, entonces si nosotros lo probamos acá, aquí, ahí está, fíjate. Ahí está título 1, título 2, título 3. De hecho, si lo ejecutamos acá de la terminal se va a ver mejor. Entonces decimos acá Python 3, leer. Perfecto, ahí está, fíjate, título igual a título del post con Yandu 1, 2, 3 y hasta el 10, que son los que nosotros creamos. Perfecto, maravilloso, ya sabemos leer un JSON. Ahora terminemos la tarea, terminemos la misión, leámoslo completo. Mira, al principio acá vamos a colocar ID igual a dato, corchete, comillas, ID. Perfecto. Para separarlos, yo para que queden uno debajo del otro voy a colocar un salto de carro con slash, backslash, n. Así. Bien, entonces con esto, fíjate que ahora si nosotros lo probamos esto, ahí te van a quedar separados, en este caso, el ID del título. ¿Te fijas? ID, ID, ID. El ID dice 1 porque seguramente yo en el JSON acá estoy pasándole el ID estático. Se me quedó estático. Ahí. La idea es que, por ejemplo, ahí tú puedas pasar la letra I, que corresponde al contador que se va generando acá. Entonces, volvemos a crear el JSON. Perfecto, y ahora lo volvemos a leer, lo leemos desde acá. Voy a limpiar acá la consola para que se vea mejor. Y ahí está, fíjate, ID1, ID2, ID3, etcétera, etcétera, etcétera. Y quedan uno debajo del otro. Perfecto. Vamos a cargar ahora nuevamente. Bueno, podríamos ya copiar y pegar esto, ¿cierto? Ya que lo explicamos. Ahí con el salto de carro es /n. Acá le decimos detalle. Igual a, y acá detalle. Y acá, bueno, lo mismo, ¿cierto? Acá sería fecha igual a fecha. Si lo probamos ahora, es importante limpiar la consola ahora porque se va a ver muy largo lo que nos va a retornar, pero no importa, fíjate, ahí está leído sin ningún tipo de problema nuestro JSON. Fíjate que le cargamos una etiqueta HTML, entendiendo que si le cargas una puedes cargarle las que tú quieras, así que no pasa nada con eso, ¿vale? Es un texto también que fíjate que me gusta esa página para sacar textos falsos porque tiene caracteres especiales. Entonces fíjate que los tildes no te presentan ningún problema, nada de eso. Entonces todo te queda muy limpia la lectura, que es un poco lo que la idea de la premisa, ¿cierto? De cómo me gusta enseñar a mí a trabajar este tipo de cosas. Entonces, ya con esto queda claro, ¿cierto?, cómo leer el JSON y cómo poder empoderarte, hacer minería completa dentro de un archivo JSON, leer dato por dato, y esto ya, por ejemplo, para ir cerrando. Mira, acá, por ejemplo, un caso muy común, podrías leer un JSON y ir construyendo una consulta SQL acá, por ejemplo, e irla procesando, que es algo que muy común que se hace. Entonces, acá el límite es la imaginación, pero yo creo que ya con esto queda claro de cómo es el proceso de la creación de un archivo de tipo JSON y cómo tú eventualmente lo puedes leer y recorrer, que son dos cosas diferentes, pero acá las hicimos en simultáneo. Bien, entonces nada, cualquier duda me la dejan acá en mi sitio web www.cesarcancino.com y como saben siempre un agradecido de que sigan mi humilde trabajo. Muchas gracias.